Mi pueblo fue construido alrededor de un lago. Nadie admitirá que el lago existe. Nunca lo reconozcas, nunca lo mires, nunca hables de él, ni siquiera pienses en él. Ninguna de estas reglas se pronunció jamás en voz alta durante mi infancia. Eso sería reconocer el lago, después de todo, pero eran tan claras como mira a ambos lados antes de cruzar o no aceptes dulces de hombres con barba y tatuajes. La ciudad donde crecí está construida a lo largo de la orilla de este lago masivo y cristalino, enclavado en las montañas. Francamente, es un gran lugar para crecer. Hay escuelas primarias de renombre nacional, institutos libres de drogas más o menos y senderos naturales en todas direcciones. La población ronda los 50.000, un tamaño decente, lo que hace aún más incomprensible que nadie, ni siquiera los recién llegados, admita que el lago existe. Uno de mis primeros recuerdos es caminar con mi mamá por uno de los senderos cerca de casa, uno que bordeaba el propio lago. Debía ser pequeño, 3 o 4 años como mucho. Tiraba de su brazo con esa insistencia implacable de los niños pequeños, rogándole que me dejara nadar en el lago. No hay nada ahí. Recuerdo que, me decía una y otra vez, nada. En ese momento no podía entender su reacción. Mis padres nunca me mentían. Esa era su política. ¿Por qué no miraba hacia donde yo señalaba? Ahora, sin embargo, mirando atrás y rellenando los huecos, recuerdo su mandíbula apretada, un brillo de sudor en su frente y unos ojos decididos, mirando resueltamente hacia adelante, negándose a ver el agua que estaba justo al lado del sendero. Aterrorizada, ahora me doy cuenta de que así se veía. Cuando estaba en segundo grado, tenía un mejor amigo, Simón. Pasábamos cada tarde evadiendo nuestras tareas diarias, andando en bicicleta, jugando a la pelota u otras formas igualmente irresponsables de merodeo imprudente. Cito a mi vecina viuda y gruñona. Había una colina, en particular en Sickle Street, que nos encantaba bajar en bici. Realmente era enorme. Teníamos que asegurarnos de que ningún adulto nos viera cuando cometíamos infracciones de velocidad bajándola, o se volverían locos y gritarían para que usáramos cascos. Cada vez que hacíamos la atrevida bajada, lo hacíamos un poco más rápido que la anterior. Bueno, un día lo hicimos más rápido que nunca. Volamos colina abajo a una velocidad que nos habría matado si nos caíamos, y luego nos bajamos de las bicis al final. Simón y yo nos desplomamos en la hierba, riéndonos a carcajadas de nuestra pura y estúpida audacia. Rompimos la barrera del sonido, dije entre risas. Hagámoslo otra vez, dijo él. Casi se me sale la rueda. Nos reímos un poco más, hasta que finalmente nos calmamos y nos quedamos sentados allí, todavía eufóricos como si hubiéramos logrado algo monumental. Era una sensación tan buena, de victoria e imbatibilidad. Quizás por eso lo dije. ¿Crees que hay peces ahí dentro? Preguntó Simón. Sickle Street giraba a la derecha, después de la colina, pero si seguías caminando recto, llegarías al lago. Esa era la vista que teníamos mientras bajábamos locamente la colina, el lago. Seguro que Simón lo había visto. Todas estas veces, tenía que haberlo notado. El lago, señalé hacia él. ¿Crees que hay peces? Él me miró. Cualquier rastro de logro había desaparecido de su expresión. Nunca había mencionado el lago con él antes. Bajemos la colina otra vez, dijo. Tiene que haberlos, continué. Es agua dulce, es enorme. Nunca he visto a nadie pescar en él, pero, me voy a casa. Ahí estaba el terror. Lo mismo que había visto en todos los demás cuando me atrevía a sacar el tema. Pero míralo, ¿lo ves, verdad? No veo nada, dijo, pero está justo ahí. Simón estalló. Su rostro se transformó en una máscara de ira horrible. Me empujó hacia atrás y mi codo se rasgó contra el manillar al caer. Pensé que eso era todo, que había liberado su ira y que ahora podríamos bajar la colina de nuevo, pero en lugar de eso, Simón me dio una patada. Me clavó el pie en el costado. No hay nada ahí. Me volvió a dar una patada, y otra, sospecho que una costilla o dos se rompieron. No estoy seguro. Nunca les conté a mis padres lo que había pasado, y las costillas se curan solas. Al día siguiente, en clase, Simón no me respondía. Cuando iba en bici a su casa para pasar el rato,
nunca salía a abrir. Nunca volvió a atacarme, pero tampoco volvió a mirarme. Me convertí en el lago para él, inexistente. Pasaron años. Dejé de mencionar el lago casi por completo, pero siempre estuvo ahí. Siempre esa mancha azul oscura en el fondo de mi visión cuando miraba hacia las montañas. Nunca dejé de mirarlo, pero nadie más lo hacía. En los paseos, miraban hacia el otro lado, comentaban lo bonitas que eran las montañas, pero nunca, nada más. En la escuela, cuando aprendíamos sobre el ciclo del agua, la clase estaba en un silencio mortal, incómoda, similar a cómo se sintió el día de educación sexual en 4º grado. Solo hablar de agua hacía que la gente pensara en él. Pensar en él ponía a la gente tensa. ¿Por qué? Teorizaba mientras me acostaba por la noche. ¿Por qué no podía existir? Algunas personas incluso vivían en él. Algunos de mis amigos tenían casas justo en la orilla, con el agua chapoteando en sus patios traseros, pero cuando jugábamos, nunca nos acercábamos. Sus padres no construían vallas para bloquearlo. Hacerlo podría admitir que había algo que necesitaba ser bloqueado. Simplemente lo ignorábamos. Ellos simplemente lo ignoraban. Debería aclarar. Durante años me pregunté si estaba loco. Eso tendría más sentido, aunque no tuviera otras alucinaciones. Tal vez, inexplicablemente, solo para esta cosa extraña. Excepto que, ¿cómo explicaría eso el constante nerviosismo de la gente, el nudo en su garganta cuando se giraban demasiado rápido y olvidaban cerrar los ojos? ¿Cómo explicarían las alucinaciones, la reacción de Simon años atrás? Con el tiempo, dejé de pensar tanto en ello. No fue difícil. Nunca me rebajé a ignorar el lago como los demás, pero apenas afectaba mi vida. Nuestra ciudad era un lugar acogedor para crecer. Era fácil olvidarse de esta única mancha de tinta oscura, sin importar lo masiva que fuera. Sin embargo, de vez en cuando, mi curiosidad burbujeaba. Una vez, en primer año de instituto, una chica nueva se mudó a nuestra clase a mitad de curso. La acorralé después de clase, antes de que pudiera llegar a la cafetería. Entonces, ¿lo has visto?, pregunté. Hola, dijo. Lo siento, ¿ver qué? El lago. La chica se puso rígida. Sus ojos se abrieron de par en par y sus manos comenzaron a temblar. No te conozco, dijo, y se escabulló. Acababa de mudarse aquí. ¿Cómo podía saber ya que tenía que fingir que no existía? Otra vez, justo después de sacarme el carnet, paré en una gasolinera para comprar unos boletos de lotería. Lo sé, tienes que tener 18 para comprarlos, bla bla, pero era amigo del cajero y, de todos modos, no era como si estuviera consumiendo drogas, así que pasemos página, ¿vale? A lo mejor esta vez nos toca un premio, dijo el cajero. Gerald, soy impulsivo, no estúpido. Nadie gana nunca con estas cosas. Alguien lo hace. Hice una pausa. ¿Sabes? Ojalá nos dijeran quién. He oído que en otros estados obligan a las loterías a anunciarlo. Tal vez me haría sentir mejor sobre malgastar mi sueldo en esto. Gerald se encogió de hombros. Algunas cosas nunca las llegarás a saber. Algunas cosas tienes que vivir toda tu vida sin una respuesta. Alguien debería poner eso en un póster motivacional. Después de eso, entré al baño. Cuando salí, una mujer desconocida estaba hablando con Gerald en la caja. Solo estoy de paso, dijo. Nunca he estado aquí antes, pero las montañas son impresionantes. Las seguí afuera. Oiga, llamé. La mujer, agarrando la manita de su hija, se volvió hacia mí. Se le cayó esto. Le tendí el recibo perdido de la mujer. Aunque nadie en la historia de ningún lugar se ha preocupado nunca por un recibo perdido. Gracias, dijo de todos modos. Solo de paso, lo siento, tengo tendencia a escuchar las conversaciones de otras personas. No pasa nada, tengo tendencia a hablar demasiado alto. Y sí, lo estoy. ¿Podría hacerme un favor?, pregunté. La mujer sonrió amablemente. ¿Podría decirme qué es eso?, señalé. Sus ojos siguieron la dirección. ¿Las montañas? No, debajo. Su rostro se volvió bruscamente hacia mí. Como el de Simon, se transformó en algo retorcido y furioso, y tapó los ojos de su hija con las manos. ¿Cómo se atreve? Marchó.
De regreso a su coche, la mujer nunca había estado aquí antes. Apenas había hablado con nadie en nuestra ciudad, pero lo sabía. De alguna manera, conocía este grandioso y terrible secreto que yo desconocía. Pasó otro año. Era mi último año de instituto, y mis amigos y yo fuimos juntos al baile de graduación en un grupo de 8, yo con mi novia de 6 meses. En ese momento, sabía que era ridículo pensar que Serri, mi novia, y yo acabaríamos funcionando. Ella tenía planes universitarios, yo no. Ahora, sin embargo, mirando atrás, creo que podríamos haber tenido una oportunidad. De verdad que sí. La noche fue increíble. Bailamos hasta medianoche. Colamos unos chupitos que alguien había colado detrás de las gradas. Para cuando los profesores acompañantes nos estaban echando, estábamos risueños, achispados y no del todo listos para que todo terminara. Se alegrarán de saber que, al menos, tuvimos el buen sentido de no conducir en nuestro estado. Vivíamos cerca de todos modos, así que los 8 caminamos por las calles oscuras de los suburbios. No, dijo Serri cuando llegamos a la casa de su mejor amiga. No entréis, hagamos algo. ¿Cómo qué? Todos guardamos silencio. A ninguno de nuestros padres le haría especial ilusión albergar a un grupo de adolescentes ebrios y menores de edad. El de Niese más cercano estaba a kilómetros de distancia, y todos los demás sitios ya estaban cerrados. Sé lo que podríamos hacer, dije. Probablemente mis palabras eran arrastradas. Algo peligroso. Pareció animar a todos. Peligroso. En el instituto, esa palabra equivalía a divertido. Me siguieron sin preguntas calle abajo y a través de una arboleda. Nos quedamos en la orilla del lago. Nadie habló. Vamos, dije. ¿Por qué no deberíamos? Sin mediar palabra, sin deliberar, los 8 nos desnudamos hasta quedarnos en ropa interior y nos metimos en el agua. No nos reímos. Nuestras bromas y risas de antes habían terminado. Nuestros sentidos se agudizaron y nuestros cerebros parecieron aclararse. Nadie dijo la palabra lago. Era como si, incluso al hacer esto, aún no pudiéramos traernos a admitir que existía. Desviábamos la mirada hacia arriba y pensábamos en otras cosas. Lo estábamos haciendo, pero no lo estábamos haciendo. El lago existía, pero no existía. ¿Un poco más? Le pregunté a Serri. Estábamos casi hasta el pecho. Ella asintió, y avanzamos más allá de los demás, hasta que solo nuestras cabezas estaban secas. Nunca pensé que haría esto. Ella apretó mi mano. ¿Por qué? Tú no sabes por qué, pero no lo sé. Serri, no lo sé. Todo el mundo parece saber lo que pasa, excepto yo, y no sé cómo preguntar, o hacer que me lo digan. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos hablar de? Lo sentí. El jadeo de Serri frente a mí me dijo que ella también lo sintió. Indescriptible, de la nada, incorpóreo. Hubo una sensación inmediata de malestar. Algo había cambiado en el universo, pero no sabía qué, solo que algo había cambiado, y que no se suponía que estuviéramos aquí. No se suponía que estuviéramos haciendo esto. Teníamos que irnos ahora. Ahora, los demás ya corrían de regreso a la orilla. Serri y yo los seguimos, medio nadando, medio corriendo a través del agua oscura. Casi esperaba que algo me agarrara y me arrastrara bajo el agua, pero nada lo hizo. Cuando salimos corriendo del agua, estábamos jadeando y temblando. La mitad de nosotros lloraba. Nos volvimos a poner la ropa y caminamos de regreso a nuestras casas en silencio. Nadie reconocería lo que acababa de pasar o la presencia que todos habíamos sentido. Todos nos despedimos con la mano. Por la mañana, mis amigos se habían ido. No lo supe hasta el lunes, cuando ninguno de ellos estaba en la escuela. De vez en cuando, mis profesores echaban un vistazo a sus pupitres vacíos y luego apartaban rápidamente la mirada, como si hubieran cometido un error al mirar. Intenté enviar mensajes de texto a cada amigo por turno, pero cada vez el único mensaje que recibía de cualquiera de ellos era número inválido. Este remitente no existe. Después de la escuela, corrí a la casa de Serri y golpeé la puerta. Su madre abrió. ¿Está Serri? Los ojos de su madre estaban vacíos y rojos. No conozco a ninguna Serri. ¿De qué está hablando? ¿Su hija? ¿Mi novia? Serri,
Su mandíbula tembló como si estuviera a punto de estallar en llanto. No tengo una hija. Cerró la puerta. Ha pasado una década. Nunca terminé por irme de mi ciudad natal. Eso puede sonar loco, pero esta ciudad es realmente un buen lugar para crecer. La gente es agradable, las montañas son hermosas y las escuelas primarias son seguras. Eso es todo lo que quiero para mi hija, su seguridad. Este es el mejor lugar para criarla. Solo espero que no sea como yo, aunque alguna parte de mí ya sabe que lo será. Cuestionará, será curiosa, querrá saber por qué. Fingiré que el lago no existe, miraré hacia otro lado, tal vez si lo ignoro lo suficiente, ella también lo hará, pero si no lo hace, ya he resuelto qué hacer. Una vez, solo una vez, cuando sea lo suficientemente mayor, me sentaré con mi hija, señalaré el lago y diré, sí, existe, no, no estás loca, y luego, cuando pregunte, ¿por qué?, le diré la horrible verdad, que algunas cosas nunca llegarás a saberlas, que algunas cosas tienes que vivir toda tu vida sin una respuesta,